Comenzamos a grabar la paracha o la porción de la Torá número 19, Terumá, que significa pues contribución. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bi amén. Amén, bi amén. Amén, amén. Amén, bi amén. La sinopsis de esta paracha, contribuciones para el templo, para el tabernáculo, sitio de reposo de la divina presencia, el arca, caporet, que significa cubierto, tapa superior del arca, o propiciatorio, shulhan, que es la mesa, la menorá, el candelabro, mishkan, tabernáculo, santuario portátil, el cortinado del pelo de cabra del tabernáculo, cubriendo la cortina inferior, cubierta superior del techo del tabernáculo, tablones para la construcción perimetral del tabernáculo, la parojet, cortina divisora, ubicación de los elementos dentro del tabernáculo, la mesa, cortina para la entrada de la tienda, el altar exterior de cobre para sacrificio y el Hatzer Hamishkan, que es el patio del tabernáculo. Bien, esta porción tratamos bien, ¿verdad?, estos materiales del tabernáculo, posición y estructura de la misma. Estos le fueron mostrados a Moshe en la cumbre del monte según sus diseños, como dice el Creador. Sube el monte, que te daré instrucciones. Estas instrucciones fueron dadas y él le da, ¿verdad?, estas instrucciones para que haga según acuerdo de estas figuras. Quienes preguntan por qué debió ser hecho así, pues su respuesta es tan sencilla como que el Creador así lo ordenó. La paracha anterior habla de un pueblo que dijo haremos y obedeceremos, así que esta parte es buena entenderla y así aprender sus ordenanzas. El Creador nos otorga con sabiduría cómo debemos de proceder para honrarle, según establece estas normas, y cómo actuar delante de ellas. Quienes también están para esta contribución tenían que ser personas expertas y no un cualquiera. Obra perfecta según requeriría, ¿verdad?, la instrucción para lo que es el tabernáculo y el santuario. Lo interesante de esta arca es también, ¿verdad?, la arca del pacto, que se podía transportar a otros lugares. Se recuerda que Israel estuvo 40 años caminando en el desierto, así que esto deja mucho que decir de cómo estaba hecha o realizada. Estos materiales tenían que ser exactamente según su instrucción, ni más ni menos. Así que no es bueno agregarle al mandamiento ni restarle. Tampoco es bueno decir, le daré un poco más. No vaya a ser que sea mal visto para no mantenerte, ¿verdad?, en la instrucción que el Creador quiere de uno, ¿verdad? En este caso estoy hablando de uno acá como persona, como individuo. Basta entender lo que pasó con Shaul por guardar lo que es el ganado de Amalek y no obedecer. A veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué el Creador lo quiere así? Pues mira, es sencillo, vamos a hacer y obedecer, porque esa es la instrucción que nos fue dada. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Sí, bueno, esta paracha contiene mucho acerca de la construcción del Mishkan, del tabernáculo, pero también se pueden tocar otros temas interesantes que están directamente relacionados. Por ejemplo, acá cuando comienza esta paracha en Éxodo 25, dice que acá Moshe mandó a recibir estas ofrendas que podían ser de oro, de plata, de cobre, también de azul, de púrpura, carmesí, que es un color rojo intenso, lino fino, pelo de cabra. A mí me llama la atención que aquí se mencionan las pieles de tejón, porque uno podría pensar que solamente se pueden utilizar materiales de animales puros, pero aquí se usa el tejón, que no es un animal puro. Pero, claro, lo que está prohibido en la Torá es comer un tejón, un animal impuro. Pero en este caso, para la construcción, sí se podía utilizar. Por ejemplo, a veces hay personas que preguntan, yo mismo antes me preguntaba, ¿se podrá usar un zapato de cuero? Si yo no sé si es de cuero de un animal puro. Bueno, aquí yo creo que puede estar la respuesta, que lo que está prohibido es comer el animal impuro. Pero si después de un proceso esa piel
se transforma en algún objeto, digamos, para un uso cotidiano, no estaría mal, pienso yo, de acuerdo, porque aquí incluso el tabernáculo tenía algunos objetos que eran con piel de tejón. En cuanto al jacinto que menciona la escritura, o el azul, bueno, algunos dicen que viene de un molusco, pero los caraítas en general, por consenso, creemos que esto venía de unas plantas que son muy abundantes en el Medio Oriente, unas plantas de color azulado, de la cual se saca la tinta. Antiguamente todos los blue jeans se hacían con esa tinta azul, ¿cierto? Porque en el desierto, cuando estaban construyendo este Mexicán, era un poco difícil encontrar moluscos en ese lugar. Y bueno, y este santuario, a pesar de que nosotros podemos ver acá, yo quiero irme a saltar a Primera Reyes capítulo 8, donde se habla un poco acerca del Mexicán, en este caso del tabernáculo, el templo que hizo Salomón. Acá Salomón se pregunta en el Primera Reyes 8:27, dice: ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esta pregunta se la hizo Shlomo cuando hizo el templo. Acá en Éxodo 25 estamos hablando de un Mishkan, que es una construcción menor, pero cumple la misma función. También tiene un lugar santísimo, ¿cierto?, donde se rocía la sangre de los corderos, todos los rituales sagrados. Dice el versículo 28, no obstante, atiende la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oyas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Ya, y después sigue hablando todo el capítulo 8 acerca de esto. Incluso se menciona que hay que extender las manos hacia el templo, que también si un extranjero se acercaba a este tabernáculo, también el Eterno podía escucharlo, ¿cierto? Para que todo el mundo supiera quién era el Elohim de Israel, y para que el mundo temiera y conociera su santo nombre. Bueno, sigamos con la ronda, gracias. Gracias, Eric. Sí, definitivamente estos materiales, ¿verdad? Tenían un propósito, porque tenían que ser de bronce, porque estos de oro. Incluso creo que, si no me equivoco, el bronce tenía que ver algo con lo de los sacrificios. Creo que el bronce hace que la sangre no se quede como pegado, manchada. Y es bien interesante poder, ¿verdad?, entender un poco esto, porque entonces uno entiende un poco el porqué de esta instrucción y le da un poco de sentido. Es bueno, ¿verdad?, entender un poco, porque a veces uno se cuestiona, mira, pero ¿por qué? Y el por qué siempre está. Y cuando los hijos nos preguntan a nosotros, pero ¿por qué no debo de hacer eso?, siempre es bueno darle una explicación razonable, una explicación pues coherente con lo que va de acuerdo a lo que uno le está explicando. Y así mismo yo creo que el Creador también nos deja saber el por qué estos materiales y por qué tenían que ser construidos de esta manera. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Y otra cosa que yo creo que también es, ¿verdad?, que llama la atención de esta parasha es los detalles. Todo este proceso de la construcción del tabernáculo es tan detallada. El Creador, ¿verdad?, se toma su tiempo de explicar cada detalle de cómo él quería que se hiciera, ¿verdad?, su por decirlo así, su casa, ¿verdad? El Creador la tierra no puede sostener la grandeza del Creador, pero en sí era como un lugar donde la presencia, ¿verdad?, parte de la presencia de él iba a estar ahí ¿verdad?, con el pueblo. Y es bien interesante todos estos detalles que se dan para la construcción de cada instrumento, el uso de cada instrumento. O sea, era algo como que bien riguroso, y todo tenía un orden, todo tenía un propósito, y yo creo que por eso es que también el Creador, ¿verdad?, escoge a Aarón y a sus hijos también para que administren estas cosas, porque era un lugar donde no se podían estar cometiendo errores, no se podía cometer torpeza. O sea, era algo que se tenía que tomar con seriedad, y es bien interesante. Otra cosa que creo que mencionamos en una conversación pasada
las personas que se escogen para, esto es más adelante, pero quería mencionarlo, las personas que se escogen para, ¿verdad?, para construir estos instrumentos y esta, ¿verdad?, este tabernáculo, son personas que el Creador le dio el espíritu de o sea, como tenían este don, tenían esta habilidad de crear estas cosas, y es bien increíble cómo todos ellos construyeron estas cosas en medio del desierto. O sea, en medio del desierto ellos pudieron esculpir y hacer todos estos materiales. Obviamente se entiende que muchos de los materiales que se usaron fueron de cosas que se llevaron del saqueo de Egipto, ¿verdad?, de los egipcios, que los egipcios le entregaron al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, y fueron estas cosas las que se utilizaron al fin en ¿verdad?, en este motivo de la construcción del tabernáculo. Podemos seguir con la ronda. Gracias, Ilan, por el aporte. Está leyendo aquí algo bien interesante, que dice: todas las herramientas utilizadas para la construcción del tabernáculo, todas sus estacas y todas las demás estacas para amarrar las cortinas alrededor del patio deben ser de cobre. Ahí es donde vengo, que yo digo, tenían que ser, esa es la instrucción, y por algo tenía que ser de cobre. O sea, y ahí es donde a lo mejor, ¿verdad?, buscamos la razón de por qué de cobre, y entendemos, ¿verdad?, hay unos que dicen de una manera, hay otros que dicen de otra, pero sí había escuchado que el cobre aguanta mucho más que lo que es el metal, cierto, ¿verdad?, acero. Es como un tipo, sí, claro, el cobre es un metal, pero el material en que está hecho es bien diferente, resiste mucho más que otros metales. Y de hecho, lo he comprobado en tuberías de agua. He visto tuberías de agua hechas en como un metal o acero, y otras de cobre, y he visto como esas tuberías en acero se tienden a oxidar mucho y corroerse mucho más rápido, y se deterioran más rápido que las mismas de cobre. O sea, son como que datos interesantes y poder estudiarlo y aprender. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, como decía, es corta pero bien sustanciosa. Para empezar, la palabra terumá se refiere a una ofrenda alzada. Es una palabra hebrea que literalmente está refiriéndose a un tipo de ofrenda más elevada, como que se eleva a una condición mucho más alta de las otras ofrendas. Entonces, esta paracha básicamente son instrucciones de cómo se iba a hacer este Mishkan. Se le dieron específicamente a Moshe en esos 40 días que estuvo. Aquí yo lo que veo sencillamente, Hashem le está mostrando a Moshe su ciencia. Aquí hay una ciencia divina. Esta ciencia que nos preguntamos, bueno, ¿y para qué el Elohim, que tiene toda la tierra, que nada lo puede sostener, necesita un Mishkan? Y realmente no es que él lo necesite, es que el hombre necesitaba un cierto tipo de comunicación e interacción con la presencia divina, la cual él no la podía discernir. Entonces aquí yo veo como un instrumento de comunicación para el pueblo. ¿Cómo se comunicaba? Pues a través de estos elementos de la tierra. Entonces, ¿cómo yo puedo entender lo de los querubines? Pues yéndome otra vez al Génesis. Cuando el hombre sale del Adán Eden, se queda con 2 querubines, con 2 espadas. Entonces, hay una referencia realmente a la creación. Entonces, dentro de esa creación nos hablan de los elementos. Por ejemplo, el mundo mineral está representado con el oro, la plata y el cobre. El mundo animal está representado en los animales como que se le consideraba con la lana azul, lana rojo oscura. Está el lino de la cabra, que viene siendo como un tipo de seda. Y están también las pieles procesadas, que también el animal es un tahash, que viene siendo un teñido. Era un procesamiento que mientras el animal estaba vivo, se teñía antes de ser matado. Entonces, estas pieles eran las que cubrían las paredes
las cortinas que eran entrelazadas de este Mishkan, de este tabernáculo. Entonces, como decía Eric, obviamente estos animales no eran para consumo, sino son animales que quizás estos colores se sacaban, animales que no eran para consumo, pero sin embargo tenían una función dentro del reino animal. Entonces era para una protección de lo que estaba dentro. Que si caía lluvia, el desierto, esta piel ya procesada iba a proteger de lo que estaba dentro. Entonces tenemos que el hombre entraba, para poder entenderlo mentalmente, tengo que entrar mentalmente de afuera hacia adentro. Mientras más afuera eran menos valorados los materiales y mientras más el interior, más caro era el material. Entonces, por lo tanto, el material del arca estaba forrado de oro, quiere decir que el oro era el material más caro, luego la plata y luego el cobre, en el cual ahí se hacían ciertas cosas, muchos de los sacrificios, el agua y todo eso era con base de cobre. Entonces, aquí yo veo como un tipo de mecánica o física cuántica del Creador, llevada en la acción. Entonces, ¿por qué un santuario? ¿Para qué necesitaba un santuario? Como dije, es el medio por el cual el Creador se iba a comunicar y habitar su gloria en medio de ellos. Por ejemplo, el Tahash, que está en el 25.5, es un trabajado para volverse impermeable. ¿Qué hacía ese color azul con la piel? Pues inmediatamente volvía esa cortina impermeable. También se sacaba de cierto tipo de animal que decían que era un tipo de un carnero salvaje. Entonces vemos que estos colores también eran producidos por un tipo de gusano. Hay varias interpretaciones sobre dónde sacaron los colores, pero muchas interpretaciones dicen que era un tipo de gusano. Aquí los querubines, también vemos asimismo los querubines tenían, si lo vemos también a través de Ezequiel 1.5, como el profeta habla de los querubines, que él tenía que pasar por estos querubines para acercarse al árbol de la vida y obtener una visión. Entonces también vemos la imagen de una menora. Hay varias imágenes y varias interpretaciones, pero la menora que se estudia de la de Maimónides, él entiende que es como un tipo de árbol. Entonces aquí vemos como también llevamos al árbol de la vida que está en el Gan Eden, que está siendo guardado por los querubines. Entonces vemos también cómo el Creador, cómo se manifiesta a través del santuario, a través del Mishkan, pues como Él era la luz, esa luz eterna que está manifestada en Génesis, que no la podemos ver todo, pero se va manifestando de poco a poco a través de estos filtros, es decir, que a través de las cortinas, a través del santuario anterior, el santuario interior. Entonces, donde más se manifestaba luz era donde estaba el arca. ¿Por qué? Porque allí era que estaba, de entre medio de estos querubines, se manifestaba. Entonces, ¿qué yo puedo decir del arca? Era de madera de acacia, pero estaba forrada de oro, que para mí, estoy hablando de una interpretación acá cuántica científica, para mí era una forma de comunicación a través del oro, entraba esa luz. Cuando el sacerdote tenía el pectoral, que eran unas piedras preciosas, y en cada piedra había 3 letras hebreas, dicen las interpretaciones que cuando entraba la presencia divina a través de el arca, se reflejaba las luces en las distintas piedras del pectoral y alumbraba ciertas letras hebreas, y ahí él entendía el mensaje que el Eterno le quería llevar al pueblo. Entonces veo que esta es la manera científica divina, por decirlo así, de cómo él iba a interactuar con el pueblo a través del sacerdocio, entonces la menora representa esa luz que tenía que estar siempre prendida para recordar lo que es la luz eterna, viene a través de estos filtros para que nosotros entendamos. Entonces, de afuera hacia adentro, vamos va de menor a creciendo hasta llegar, que era el sumo sacerdote que llegaba realmente al área de la comunicación. Más o menos, esa es mi interpretación, más o menos lo que pude leer de la paracha. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte.
Sí, de hecho, quien entraba al área santísima era el sumo sacerdote, ahí no podía entrar más nadie. Yo creo que era un sitio realmente puro. Son cosas, ¿verdad? Como acabas de mencionar, hay unos órdenes, y sí, todo esto tendría que ver con ciencia. Claro, la ciencia demuestra la existencia de un creador. Obviamente que pues hay cierta ¿verdad? Personas que no quieren ver eso, pero sí la ciencia demuestra que detrás de todo esto hay un ser supremo. Aquí bien interesante, está leyendo y dice, mira, voy a leer desde Shemot 27:14, dice, las cortinas de un lateral serán de 15 codos por 3 columnas insertadas en sendas bases. El otro lado también tendrá cortinas de 15 codos con 3 columnas insertadas en sendas bases. En la entrada del patio deberá haber un cortinado de 20 codos de lana turquesa, lana púrpura, lana roja y hilo de lino. Trabajo de experto bordador por 4 pilares insertados en sendas bases. O sea, aquí ya bien claro dice que tiene que ser una persona experta quien esté diseñando y trabajando esto. Como mencionó, yo creo que Ian había mencionado, sí, que eran personas con unos dones especiales para poder hacer este trabajo. Este trabajo no lo pudo haberle hecho cualquiera. Incluso Moshe recibió estas instrucciones, como esta figura de cómo iba a realizar, ¿verdad? Esto del arca, del tabernáculo, y él tuvo que escoger a estos varones que tenían estos dones para poder hacer esta obra. Incluso la obra de, ¿verdad? Hoy por hoy se dice que la obra del candelabro es un candelabro perfecto, o sea, que quien lo hizo, de verdad que uno se queda asombrado de cómo pudo haber realizado ese trabajo en ese tiempo. O sea, tuvo que haber tenido un don de verdad súper increíble. Por otra parte, quería leer algo aquí, a ver si lo consigo. Creo que está en aquí, la promesa del Creador. Esto es 1 Reyes 6, dice, se reveló a Shelomo la palabra del Creador que decía, en cuanto a este templo que estás construyendo, obviamente este es el templo, si sigues mis decretos, si cumples mi ley y obedeces todos mis mandamientos, y te conduces en ello, entonces yo cumpliré la palabra que prometí a tu padre David respecto de ti. O sea que estamos viendo que quien habló el Creador a David de su futuro sucesor fue de Salomo. Yo moraré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. O sea que vamos viendo cómo todo esto va encajando en un tiempo, y cómo el hijo David pudo hacer una casa, ¿verdad? Con todo esto, porque claro, todo esto estaba prácticamente todo involucrado en el ¿verdad? En el templo. Y para mí es más que interesante ver cómo Sholomo, que tuvo una sabiduría increíble, de que tenía de todo en sus jardines. Yo creo que cuando yo leo de las cosas de él, veo se lee tanta sabiduría, que uno dice, wow. Entonces, por otra parte, vemos que el Creador nos deja saber si nosotros abandonamos, nos tornamos a la idolatría. Créanme que el Creador abominará nuestros sacrificios, ¿verdad? Ya sea los de nuestros labios en este momento. Mira lo que pasó con el templo. Con todas las cosas las entregó a quienes, a las naciones. Y sabes qué, al Creador le vale poco eso. ¿Por qué? Porque el Creador lo que quiere de nosotros es obediencia. Y yo creo que cuando leemos esta parashá, sí, lo que vemos es como que estas son las instrucciones que te voy a dar para que me puedas honrar, o sea, y puede haber como mencionó Minerva, puede haber una comunicación como que entre nosotros. Nosotros necesitamos eso. El Creador no necesita de eso. Nosotros sí lo necesitamos. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Sí, comparto plenamente el comentario, por ejemplo, de Minerva, donde decía que
que este santuario es donde va a manifestarse la gloria del Eterno, Él va a habitar su presencia, ¿cierto? Y también sirve como una forma para comunicarse con Él, que nosotros necesitamos, lógicamente. Acá en el Éxodo 25:8 dice: me harán un santuario y habitaré entre ellos. En Ezequiel capítulo 37 también dice más o menos algo semejante. En el versículo 26 dice: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Ya aquí está hablando con Israel. Y los restableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Aquí está hablando de un santuario que todavía no ha sido construido. Esta es una profecía. 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, ¿cierto? El Mishkan. Y seré a ellos por Dios o por Elohim, y ellos me serán por pueblo. 28. Y sabrán las naciones que yo, el Eterno, santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. Entonces aquí vemos que se va a construir un nuevo santuario en el futuro, que está anunciado acá en Ezequiel 37, y todas las naciones van a conocer que el Eterno está en medio de los hijos de Israel. Es importante, cuando estaba este tabernáculo o posteriormente cuando estaba el templo, nosotros vemos que Daniel, por ejemplo, oraba en dirección a este tabernáculo. Dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice: cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Y nuevamente me voy a Primera Reyes capítulo 8, donde dice el versículo 41: trata de igual manera al extranjero, que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de tierras lejanas. 42. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y llore en este templo. 43. Óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, al igual que tu pueblo Israel, y tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Ahora, aquí habla de extranjeros acercándose al templo. Sin embargo, hay una profecía en Isaías 52. En Isaías 52:1 dice: despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni impuro. Entonces, esto muestra aquí que en el futuro todo el mundo va a tener que guardar la Torá, como yo lo mencionaba en otros, citando otros textos. Esto muestra claramente que nadie va a tener que ser incircunciso. En el futuro todos van a tener que circuncidarse y todos van a tener que purificarse y comer alimentos puros, porque aquí dice que nadie va a entrar en Jerusalén si es un incircunciso o un impuro. Y lo que el Eterno quiere es que todas las personas disfruten, ¿cierto?, de los beneficios, de las bendiciones en el mundo venidero, cuando empiece la era mesiánica. Bueno, y eso lo podemos ver en diversas profecías en Isaías y en Zacarías. Bueno, sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Sí, de hecho, lo que quiere el Creador es que su nombre todo el mundo lo va a conocer. Todas las naciones van a saber que solamente hay un Dios en todo el mundo. O sea que prácticamente por medio de los dispersos también las naciones conocerán del Creador. Y sí, todo esto, lo que han mencionado sobre el extranjero que venga a raíz de su nombre, también el mismo pueblo no puede maltratar a ese extranjero que ha venido por su gran nombre. Y yo creo que si hay personas, ¿verdad? Eso también nos enseñan que si hay personas que vienen por este temor, nosotros no podemos darle la espalda, como han hecho algunos de nuestros hermanos dándole otros libros, como el noaísmo, que no cumple ni sigue a cabalidad lo que es la Torá. O sea, prácticamente los desvían y eso está mal también. Nosotros debemos estar abiertos a nuestros hermanos que quieran saber del Creador y quieran buscarlo y están buscándolo de todo corazón y sepan que han venido porque han reconocido que solamente hay uno y ese es el Elohim de Jacob, el que está estipulado aquí en la Escritura. Y nada, seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, yo
concuerdo con lo que han mencionado y efectivamente el tabernáculo es algo que es necesario para nosotros, para el humano. Es un lugar que el Creador mandó a construir para uso de nosotros, para su pueblo. Y yo creo que también nosotros tenemos que estar preparados, listos, cuando eventualmente se tenga que volver a construir. Esta vez no va a ser un tabernáculo, va a ser el templo, pero todas las cosas que estaban allí en el tabernáculo se van a recuperar, algunas se van a tener que volver a reconstruir, y yo soy de las personas que creo que eso nos toca a nosotros, o sea, nosotros lo vamos a hacer. El pueblo de Israel es el que le toca esta tarea nuevamente de dedicar estas cosas al Creador para que de nuevo estén en uso, ¿verdad? Y es bien interesante también, hay un versículo que se lee en el capítulo 26 que dice: erigirás el tabernáculo de acuerdo al diseño que se te ha mostrado en la montaña. O sea, Moshe tenía una visión, o sea, el Creador le dio una visión de cómo se iba a ver todo. El Creador le dio cada detalle de cómo se iba a construir, le dio el don a estas personas que iban a trabajar en la preparación y la construcción de todos estos utensilios, todos los objetos, todo lo que se iba a utilizar para levantar el tabernáculo. Pero también esas personas tenían como que una visión, o sea, tenían una imagen en su mente de cómo se iba a ver, y eso es lo que ¿verdad? Entiendo yo que eso es lo que los ayudaba a ellos a saber cómo proceder para lograr el resultado final, el producto final. Y es bien interesante, ¿verdad?, que hoy en día cuando queremos hacer algo siempre tratamos de buscar una imagen o tener una idea, y a veces es tan difícil de explicar. Mira, yo tengo una idea en mi cabeza de lo que yo quiero que tú hagas aquí con esta mesa, pero también te tengo que dibujarla, tengo que mostrarte las medidas de cómo yo quiero que se vea para que esa otra persona también pueda visualizarlo. Y yo creo que este fue el trabajo de Moshe con el pueblo, ¿verdad? El Creador le dio la visión, él tenía la idea, las instrucciones y todo, y él tuvo que pasarle esas instrucciones, esa visión a los que iban a trabajar en la construcción, para que ellos también pusieran en obra exactamente lo que el Creador mandó a pedir que se hiciera. Y es bien interesante cómo ellos como colectivo, como pueblo, trabajaron juntos para lograr, ¿verdad?, esta maravilla de hacerle este lugar santísimo al Creador, pero en realidad era para ellos mismos. Y es bien interesante, ¿verdad?, que también el pueblo trabajó con alegría, trabajó le dio mucha dedicación, mucho esfuerzo a que todo esto se hiciera como tenía que ser, siguiendo las instrucciones exactas de cómo se tenía que hacer. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver que el pueblo de Israel eran personas que dedicadas y ¿cómo es que se dice? Yo digo como perfeccionistas. Eran personas que se esforzaron por cada detalle. Podemos seguir con la ronda. Gracias, Irene, por el aporte. Era una nación privilegiada al venir el Elohei el Dios verdadero, y darle una instrucción, ¿verdad?, de cómo proceder con todas estas cosas. Ilian quiere decir algo. Adelante, Ilian. Sí, es que el propósito de lo que dije fue que era porque quería al final decir, y como que se me olvidó, que así mismo nosotros también tenemos que ser cuando nos toca seguir las instrucciones de la ley,
ser dedicados, tratar de ser perfeccionistas en cumplirla, en obedecer y ¿verdad? Como que así mismo como el pueblo fue de devoto en esa construcción, nosotros también debemos de ser, ya que no hay templo y eso, pero tenemos la Torah, tenemos las leyes, y nosotros debemos de esforzarnos y ser devotos y dedicados en seguirla, y eso es lo que quería añadir, disculpen. Gracias, Ilian, por el aporte. Quería leer aquí en el 25, Shemot 25:40, dice: observa y construye la menorá de acuerdo al diseño que te he mostrado. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Que cada diseño se le fue mostrado a Moshe. Me imagino que estuvo un tiempo determinado en poder tener esos diseños, poder copiarlos, me imagino, los detalles, porque cada punto de cada cosa que se estaba haciendo tenía unos detalles, unas perfecciones que uno dice, wow, o sea, qué bonito, o sea, a uno le hubiese gustado estar también en ese tiempo, ver, sentir esa vibra, esa presencia de poder hacer algo para el único Dios que existe. Entonces, otro dato interesante que ya se mencionó, dice aquí en el 26, creo que es el 1, dice que el tejido tenga un diseño de querubines, obra de tejedor experto. O sea que esto no era cualquiera que lo estaba diseñando, esto era del pueblo, personas expertas en la materia de poder realizar estas cosas, y de acuerdo a las pinturas, a los tintes y demás, sí, ya el pueblo de Egipto, ya como podemos ver, ellos podían extraer, ellos ya tenían como, ¿verdad? Ellos se pintaban y sacaban un número, así que un número de tantas pinturas, o que yo creo, ¿verdad? Y entiendo también que la mayor parte de esas pinturas también, o sea, de esas tintas las sacaban de flores, de plantas. Hoy en día uno va al supermercado y hay unos tintes que son tintes vegetales. Esos tintes también vienen de recursos vegetales, de la plantación, no necesariamente tiene que ser de un animal. Nada, lo pongo, ¿verdad?, como punto de referencia. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería añadir en cuanto a lo de la terumá, viene siendo la ofrenda elevada, que lo había dicho, oro, plata, cobre, es la ofrenda del reino mineral. Tenemos la lana azul, lana roja, lino de cabra del reino animal. Entonces vemos como los aceites, para el aceite de la unción, y asimismo las especias vienen del reino vegetal. Y entonces vemos 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua. O sea, como el tabernáculo encierra la ofrenda de toda la creación. Vemos el fuego en la menora, en el aire, vemos como el aire subía el incienso, y la tierra la vemos en el pan de la proposición. El pan de la proposición, lechem hapanim, quiere decir el pan del rostro, ese elemento tierra, y el elemento agua, en el cual ellos utilizaban el agua para purificarse. Entonces vemos los 4 elementos, vemos de cada reino, y entonces finalmente vemos cuando todo estaba perfecto, todo estaba terminado. Obviamente no hemos todavía visto la parte del sacerdote, sus vestiduras, todo. Entonces, como la gloria, esa Shekinah, cae. O sea, que todo tenía que estar en este orden, según el patrón y la visión que se le muestra a Moshe. Tenía que estar de acuerdo a estas medidas. El número 10 se repite mucho, y aquí los matemáticos dicen, bueno, la 10 es la raíz cuadrada, del raíz cuadrada llegas al infinito con el número 10, se repite el 5, hay una repetición de números y colores, lo cual te representa la ciencia de la perfección del Creador. Que todo tiene sentido, que todo tiene encaje, que todo tiene una trascendencia y un fondo y una
de una base. Entonces vemos asimismo los metales, como yo había dicho, el oro, que es lo más puro, vemos entonces la plata, el cobre, la madera, y entonces cómo el tabernáculo viene siendo envuelto y viene siendo cubierto. Entonces, si nos vemos de una forma espiritual, pues vemos que asimismo la naturaleza del hombre. La piel nos cubre, pero dentro de esta piel, dentro de este cuerpo, tenemos una esencia espiritual, que es el mismo trasfondo del Creador, está revelado en nosotros. Entonces, ese corazón que está dentro representa el arca, que está forrada de oro. Somos madera, somos perecederos, morimos, no somos eternos, pero sí, dentro de nosotros, esa arca que tiene su capará, que tiene su tapa, que tiene su cobertura, dentro de ese corazón está la presencia y la esencia misma del Creador. Fuimos hechos su imagen y semejanza. Entonces, sí, como todo ser humano tiene la capacidad y el potencial de tener esa comunicación con el Creador. Y creo que entonces, desde una enseñanza, de una perspectiva espiritual, sí, el hombre es más que vestido, es más que comida. El hombre realmente es un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y entonces, la trascendencia de esto es que nosotros somos más que lo que vemos. Nosotros somos criaturas espirituales, realmente viviendo experiencias humanas. Pues más o menos eso es lo que quería decir en esta parte. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Sí, definitivamente, a veces uno entiende por qué el humilde, el que es humilde de corazón, como dice los salmos, entiende bien las palabras de la ley. Yo creo que esto no está difícil de entender. Lo difícil a veces es irnos en busca de más allá. Sí, la Torá está bien cercano a todo aquel que desea buscarla. Sí, hay muchas cosas, hay mucha ciencia envuelta en todo esto, como ha mencionado Minerva, pero también al mismo tiempo nos recordamos de las palabras hacer y obedecer. Hacemos y obedecemos. Entonces, pues, puedo entender aquí varias cosas. Entre una de ellas es que muchas veces la persona humilde tiende a hacer y no cuestiona. Pero al mismo tiempo sabemos que en estos tiempos y en los tiempos pasados también eso era malo, porque estaba el que se aprovechaba del humilde y abusaba de él. Pero el que es humilde con razón y con sabiduría y prudencia tiende a seguir y obedecer más y entender la recepción de algo que viene de la Torah. Y me explico, cuando somos humildes de corazón y queremos entender las palabras de la ley, las vamos a llegar, el Creador nos va a dar ¿verdad? Este conocimiento para poder entenderla. Pero si nos cerramos y nos ponemos a lo mejor a indagar en sitios o lugares donde no tenemos que ir, podemos también extraviarnos. Y yo digo que es bueno tener ese corazón humilde, ese corazón sencillo, ese corazón como dispuesto a poder entender todo esto. Y yo creo que cuando el Creador sí dio, ¿verdad? Le mostró esto a Moshe y aparecieron estas personas, ¿verdad? Para poder hacer esta obra, porque es una obra maestra. Sí, estas personas tenían este conocimiento y esta humildad de poder hacer todo esto. Y para mí esto es algo como que poder entender las palabras de la ley es algo grandioso, es algo me siento al mismo tiempo privilegiado por entender esto poco, porque uno dice, ¿cómo el rey, verdad, el rey de toda esta tierra, el rey del universo nos da unas leyes y nosotros seguirlas? Hay mucha gente que no conoce de esto, hay mucha gente que uno le habla de cosas sencillas y están perdidas. Hay personas que uno le habla hasta de lo más sencillo de la escritura y no las entiende. Entonces, pues nosotros somos privilegiados de poder entender, ¿verdad?, todo este concepto y de poder seguirlo y saber que poder cumplir estando en el exilio. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Bueno, gracias. Yo creo que no tengo nada más que comentar. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric. Seguimos con una ronda entonces rapidito.
porque el tema, a pesar de que fue corto, se ha abundado bastante. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. No, yo creo que, ¿verdad? Es una parasha que es corta y yo creo que ¿verdad? Adicional a que, bueno, no se leyeron todos los detalles no hicimos una lectura con detalle de la parasha, pero sí pudimos resumir y sacar cada uno una, ¿verdad? Reflexión de lo que se puede aprender de esta parasha. Gracias, Ilian, por el aporte. Minerva. Sí, yo igual creo que hemos cubierto todos los puntos, entiendo yo lo más importante de la parasha y creo que cubrimos bastante. Para ser corta, le sacamos bastante. Gracias. Gracias, Minerva. Y sí, estas reflexiones nos ayudan a entender mucho y yo creo que Minerva nos trajo buenas reflexiones, el hermano Eric, muy buenas reflexiones y escritos del mismo Taná y Ilian. Así que si no hay más nada que decir, les deseo a todos, chavo a todos. Chao a todos. Chao a todos.